¿Será por eso que Rey Mysterio no lo escogió? Rey Mysterio es una leyenda. Rey Mysterio entiende más que nadie lo que significa el hambre en la industria. Y él no puede guiarse por algo que pasó antes. Él tiene que pensar en lo mejor ahora. Ahora. Y lo mejor Es un ahora hombre fue que mezquino. Rey ¿Tú Mysterio conoces a Rey? No es un hombre escogió a Rey mezquino. Fénix. Fénix llegó a poner su nombre en alto y pasó lo que pasó porque el grande americano, a quien no sé por qué defiendes, es un tramposo. Yo no estoy defendiendo a nadie, estoy hablando de hechos. De lo sucedido. Pero bueno, vamos al combate, amigos. Vamos al combate porque Ánimo está aquí para enfrentarse al emperador de la lucha libre. Vean la fuerza de Santos Escobar. Quizás después del resultado de este combate, Rey pueda darse cuenta que se equivocó. Ojo, y hablamos con Rey Fénix en la previa de WWE. Es un caballerazo. Yo debo ser el jefe y tú sigues las órdenes. ¿Te parece? ¡No! No le parece. ¿Pero por qué ese machetazo? Si te está hablando bonito. Eso es hablar bonito. Yo debo ser el Claro. jefe y tú sigues las órdenes. Eso es hablar bonito. Pero ¿Escuchaste eso? Y aquí vamos, se están reventando los pechos. ¡Wow! Dame más, le dice Fénix. ¡Oh! ¡Pero Dios mío! ¡Auch! Y ahora escúchame, muchachito, escúchame. Yo debo ser el jefe, tú sigues las órdenes y nos apoderamos de este lugar, tú y yo juntos. Y, wow, tú y yo juntos, niño. ¿Pero qué le cuesta Estoy a Rey tratando de Fénix reclutarlo. acceder? ¿Qué le cuesta a Rey Fénix acceder? Santos tiene más experiencia aquí que él. Tú hablas como si tú aceptarías trato como ese, por favor. Bueno, hacer un trato con Santos Escobar sería un privilegio. Pero a mí no me lo va a proponer, que yo soy un cobarde. Y mira cómo lo acaban de dejar tendido. Demuestra, hombre, entonces. Y, oh, oh. Falló el lazo, viene, cuidado, cuidado Santos, estas patadas. No, esa me la sé, dice Santos. Esa, wow, pero esta no. Y ahora que AAA pertenece a WWE, tenemos que decir que este hombre tuvo una carrera muy linda dentro de AAA. A la esquina, y como trapecista. Santos se lo prohíbe. Santos dice, no, niño, por ahí no es. Vas a tener que hacer lo mejor que eso, le dice Santos. A un hombre que se acaba de lucir aquí, pero... Bueno, Con igual lo está codazos. deteniendo Está Santos. preso, cuidado. Esta vez lo Y podemos ahora ver. sí, ¡No! ahora sí. ¿Viste como una puerta batiente? ¿Cómo movió su cuerpo? Y Santos salió volando. Buenas pinzas, buen impacto, buen despliegue, gran conocimiento. Deberían unirse. Fénix, Rey Fénix ya te unidos. dejó claro que solo confía ¿Te en imaginas? un luchador más. ¿Quieres un poco más de esto? Campeones en ¡Oh! pareja de WWE latinos. Eso es lo que tienen que pensar. Pero es que Fénix es muy egoísta. Santos se lo está proponiendo y él no accede. Pero bueno, ya vieron el impacto. Y hablando de impactos, Santos va a producir el próximo. Apunta. Vamos, emperador. Vamos, emperador. Vamos, emperador. A buscar impulso. Super topetazo suicida del emperador de la lucha. Ambos hombres están caídos. Pero Santos está mejor, espero. De verdad que luce excelentemente bien Santos Escobar. Y está tratando a Rey Fénix como un niñito, se lo dice una y otra vez. Yo debo ser tu jefe, carnal, y así vas a llegar lejos. Nos apoderamos de este sitio. Pero, bueno, cabe destacar que está solo Santos Escobar aquí y eso me llama la atención. Primero que nada, nunca habló de la palabra jefe. Dijo, deberías escucharme. Yo digo las órdenes. Literal y las dijo la sigues. palabra jefe. Literal. No. I should be your boss. Así le dijo, yo debo ser tu jefe. Eso lo malinterpretaste y tú tú. sigues mis Tú lo instrucciones. Así malinterpretaste. mismo se lo dije. No hay Tú lo malinterpretas malinterpretación todo en la alguna. vida. Todo lo malinterpretas. Bueno, lo importante es que el combate sigue, amigos. Y creo que después de lo que pase aquí, puede quizás Rey Fénix, no sé, repensar su posición dentro de SmackDown. Digo, nunca supimos si Rey Mysterio quedó decepcionado porque su representante escogido para WrestleMania quedó vencido gracias a
el grande americano. Mira, mira, mira Santos, mira Santos. Hermosa posición. Vamos. Vamos. Cabalga con las rodillas. Es un gran azteca. Ahora, la está pasando de los lindos Santos. Se va, se va, se va, se va, se va. 1, 2. Se está divirtiendo. Cometiste un error, Rey. Y eso fue Rey Misterio. Y eso le dolió más a Fénix. ¡Ah! ¡Qué rodilla a la cara! De paso, debo decir... ya va, ya va, ya va. Mira, mira, es por humillarlo. Oye, oye, es para Rey. A este escogiste, Misterio. A este debía haber sido yo. Y voy a alabar el arte de las máscaras. Qué impresionante es, qué trabajo tan hermoso que pueden hacer con las máscaras. Porque no solamente son los colores, es la simbología, es la tradición. Santos está sobrado en el combate, lo siento, Fénix. Lo siento. Y me encanta, a diferencia de lo que tú pensaste, que Santos esté solo para que una victoria aquí no pueda ser teñida diciendo que... ¿Qué diferencia de lo que yo pensé? Yo simplemente lo señalé. Berto, pues, estuvieron aquí para ayudarlo. Porque entonces después vas a hablar mal por eso. ¡Oh, qué buena rodilla! Directamente al esquinero. Santos está sobrado en el combate. Sobradísimo. Fénix está desaparecido. Sería una gran victoria para Santos, eso no se lo quita a nadie. Y que la necesita en este momento. La necesita porque necesitamos un gran luchador que dé la cara por todos nosotros en WWE. Que sea eso, lo que fue en su momento Rey Misterio. Digo, a lo mejor ya no lo puede ser. ¿Entiende, niño? O estás conmigo o estás en contra mía, le acaba de decir Santos. Esto tiene que dolerle muchísimo a Santos Escobar. Él no quiere hacer esto, pero tiene que hacerlo. No sé de dónde te lo sacas tú. Por el bienestar de todos nosotros. Él fue el que fue a meterse con Rey Fénix. Él. No, no fue a meterse Ahí con nadie él. lo buscó. Fue a ofrecerle algo bueno. ¡Oh! Por encima de la superior. Hermoso. Hermoso el despliegue de Santos Escobar. Viene por encima de la cuerda superior y cae directamente con sentón. Puede ser todo para Rey. 1, 2 y... De verdad que ocupar el puesto de Rey Misterio en esta industria es cosa difícil. Muy difícil. Muy difícil. Además, nunca va a haber otro Rey Misterio. Podrá haber algún Rey Fénix, podrá haber un Penta, podrá haber un Dragon Lee. Es más, hasta te voy a mencionar a Dominic Misterio, pero otro Rey Misterio imposible. ¡Qué carrera! ¿Y Santos no lo nombraste por alguna razón específica? Oye, te nombré otros nombres. ¿Tú por qué tienes que pelear? Porque que está batallando aquí con Rey justamente Santos Escobar. Por eso. Bueno, vamos a ver y que se lleve la victoria ahora. Sería maravilloso para él. A la esquina, Fénix de mala manera. Y cómo eleva esa pierna para esperar a Santos. ¡Santos! ¡Se ha comido el esquinero! ¡Fénix, Fénix, Fénix! Es demasiado veloz. Es demasiado veloz. Puede revertirlo todo en un segundo. Puede revertirlo todo en un segundo. Viene por el aire desde la cuerda. Desde lo más alto. Con hermoso monsolio del clavo. 1, 2. Y la manera en que lo arma. No ha dejado de impresionar y de dejar boquiabierto al universo. Pero cada vez que entra el cuadrilátero. Y ¡Ánimo, ánimo, ánimo! ¡Y ahora sí! ¡De que te la comes, te la comes! 1, 2. Y no. ¡Dios mío! Pudo revertir la cuenta de 3 Santos Escobar. ¿Ustedes vieron el impacto? Esa pierna de Fénix, cómo voló a la cara de Escobar. Y está buscando y entregando ánimo. Santos quedó mareado, cuidado. Buscaba otra vez una de las suyas, es bloqueado. Santos no pudo evitarlo. ¡Oh! Con la rodilla directamente a la rodilla. ¡No! ¡No, Dios mío! ¿Viste cómo se pone otra vez en posición de guerra? ¿Cómo levanta su cuerpo con esa velocidad? Es como un resorte.
Absolutamente impresionante, absolutamente espectacular Rey Fénix y Santos Escobar. ¿Cómo Nos están rayos regalando una grande. se pudo parar de esa manera? Y ahora cansadísimos los dos luego de exigirse tanto en otra espectacular noche de SmackDown en camino a Backlash. Qué bonito ver WWE en el medio, el logo, y ver a dos latinos de cada lado del logo. Desafortunadamente no estaban parados, pero bueno, ahora sí están parados. ¡Ánimo! Se lo monta en el escaparate. Vamos, el conductor fantasma. ¡Qué poder en el Santos! ¡Cuidado! El conductor fantasma para la victoria de Santos Escobar. Dice que no, Fénix se pone inestable con las piernas y se va directamente a aprovecharse de la posición en la esquina. ¡Oh! La posición es aprovechada por Santos Escobar. Rodillo otra vez a la cara de Fénix. Esto es por ti, Rey. Y espera, que Santos está viendo esto como que es la victoria ahora mismo. Esto es por ti, Rey Misterio. Directamente con ambas rodillas. Ahora sí lo tiene listo a punto de caramelo. ¿Qué va a hacer? ¡Oh! Es todo, señoras y señores. 1, 2. Y la combinación fue muy linda de Santos. Más calculador que nunca en su carrera. De verdad que uno de los combates más bonitos que le he visto a Santos Escobar. Ha tenido grandes momentos de control absoluto y sobre un joven y difícil oponente en Rey Fénix. Se está luciendo, no se lo voy a quitar. No hay manera de deslustrar el trabajo en el cuadrilátero de Santos Escobar. Hay un fuego especial en este momento dentro de Santos Escobar. Creo que vio ese momento como la posibilidad de ocupar el puesto del gran latino dentro de WWE. ¡Ah! Ha quedado mal después de esas patadas. ¡Ah! Directamente a la cara. Este hombre tiene que poder caminar por encima del agua también. Y Rey Fénix diciéndole, ponte de pie. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué meteora desde lo más alto! 1, 2. Lo ha dejado noqueadísimo a Santos Escobar. La velocidad es imposible de creer. Aquí está el ganador